Ahora sí. Hola, hola. ¿Cómo están? Están todos muteados por si acaso, así que no escucho a Hola ninguno. Pancho, sí, hola a todos. Hola, Luis. Hola, ¿cómo están? Hola. Ahí está la vista de todos. Bien, oigan, chicos y chicas. Primero que todo, agradecerles por esta asistencia que fue media flash. Así que Gracias. obviamente se agradece ahí que hayan aceptado. Y la idea, como para ponerlo en contexto de qué se trata este taller, así como express que sacamos, es, como dice ahí el título, es un workshop a través, o sea, donde queremos explicar qué es lo que es el story mapping y qué son las historias de usuario. El story mapping, si bien lo hemos utilizado como técnica en alguno que otro Inception que hemos hecho en Consalud, la idea es que ahora ustedes tengan este conocimiento como para que lo empiecen a utilizar en lo que ustedes estimen conveniente. Y las historias de usuarios son requerimientos que ya están utilizando algunos equipos en Consalud, como por ejemplo los equipos de compra desintermediada, los que utilizaron el equipo de Ultrasalud en su minuto, y que son como otro tipo de requerimientos que vendrían como entre comillas, no lo tomen literal lo que les voy a decir, pero vendrían como a reemplazar los APN, los AR y todo ese tipo de documentos que conocemos hoy en día, ¿vale? Voy a minimizar esto por aquí. Y bueno, la idea es que si tienen cualquier tipo de pregunta, me interrumpen, no hay ningún problema, y voy a tratar de contestar lo que yo pueda. Y de todas maneras voy a grabar esta sesión, en una de esas lo podemos subir y lo empezamos a utilizar ahí como una herramienta de aprendizaje después. No tengo idea si va a funcionar o no, pero podríamos hacer el intento. Buenas, ¿Vale? buenas, gracias Pancho. Ya de nada. Don Cristian, bienvenido. Y partamos. ¿Se acuerdan alguna vez, bueno, los más viejitos como yo, como Cristian, como Luis, alguna vez jugaron al juego del teléfono? Ese Sí, famoso señor. juego donde tú le decías ahí algo, tú inventabas una frase, después se le decía ahí a un amigo, ese amigo se lo decía a otro, y ese amigo se lo decía a otro, y a otro, y a otro, hasta que finalmente llegaba la frase a la última persona de la cadena, y generalmente esa persona le decía ahí, a ver, dime qué es lo que yo traté de decir, y te decía una cuestión nada que ver, era completamente distinto, y todos terminaban muertos de la risa, ¿cierto? Porque de eso se trataba el juego, pues, de que el mensaje que uno trataba de dar al inicio generalmente nunca llegaba de la misma manera al final. Y eso es como un clásico de los juegos infantiles. Podríamos hacer el símil con los documentos que generalmente se redactan para que los equipos de desarrollo o los equipos de negocio eh, lo pongan en práctica. ¿Cuál es la única diferencia con el famoso juego del teléfono? Es que al final nadie se va a reír. Finalmente todos van a terminar peleados, van a decir, oye, pero es que esto no es lo que decía el documento, pero es que en este documento no decía esto, es que te faltó esto, etcétera, etcétera, etcétera. Y es una historia bastante conocida y es bastante común, no solamente en esta organización, sino que en muchas organizaciones y en muchos de los equipos, con lo que al menos yo también he trabajado alguna vez. Así que no somos los únicos. Entonces, un ejemplo de esto. Había una vez, esto es una historia real que lo saqué del libro que estaba leyendo, en Estados Unidos, una persona quería que le hicieran un pastel, una torta, con un diseño específico que él quería, pero no tenía tiempo como para ir a la pastelería y decir, mira, esto es lo que yo necesito con tales características, ni redactar un documento, nada, así como fue, mira, esto es lo que yo necesito que me lo resuelva lo antes posible porque es para hoy día mismo, o para mañana al otro día, así como era súper urgente. Entonces la pastelería dijo, mira, nosotros tenemos una especie de call center en donde nosotros recibimos todos estos pedidos y usted le puede dar exactamente los requerimientos que necesita a ese call center. Ya, perfecto, la persona quedó contentísima y en el call center le dijeron textual, señor, necesitamos que nos indique qué es lo que nosotros necesitamos escribir en esta torta. Y la persona le dijo, mira, súper simple, necesito que escriban hasta luego Alicia en púrpura y quiero que alrededor existan 3 estrellas de colores. ¿Está claro el requerimiento? Sí, a ver, se lo voy a repetir. Necesita que nosotros escribamos hasta luego Alicia en púrpura y alrededor que existan 3 estrellas de colores. ¿Eso es?
Sí, eso es perfecto. Listo, la torta va a estar para mañana. Al día siguiente, el resultado fue el siguiente. La torta decía, hasta luego Alicia, abajo en púrpura, y alrededor tenían 3 estrellas de distintos colores. ¿Era lo que quería el usuario? Lo más probable, no, ¿cierto? Lo que él esperaba que Alicia fuera en color púrpura y las estrellas estuvieran dibujadas con otros colores. Y esto es, como les digo, es una historia real. Esto pasó realmente en Estados Unidos y de ahí como que empezaron a sacar como base para entender cómo se transmiten los requerimientos o cómo una persona transmite lo que quiere decirle a otra. ¿Ya? Entonces, acá hay una frase que quiero que analicemos un poquito. Compartir documentos no implica un entendimiento compartido. No porque yo como responsable de la generación de documentos se lo comparta a todas las áreas involucradas, esas áreas van a entender exactamente lo mismo que yo estoy tratando de redactar en ese documento. ¿Ya? Eso es algo prácticamente una ley. Eso es así. Lo que se necesita compartir es el entendimiento, no el documento en sí. ¿Están de acuerdo con eso? Bueno, Sí, señor. ¿cuál es la idea de las historias de usuario? La historia de usuario es o trata de que paremos de tratar de escribir documentos perfectos. Eso a lo mejor en un proceso de auditoría o en un proceso X que necesita una empresa demasiado quisquillosa con los temas de documentos, puede que sirva, pero en la práctica para los equipos o procesos o áreas que necesiten documentos para sacar a la luz algún producto o un servicio que dé valor, no necesariamente necesitamos un documento perfecto, sino lo que necesitamos es que todos entendamos lo que queremos hacer o lo que necesitamos hacer. Y eso puede ser a través de un documento, a través de una foto, a través de un diagrama, a través de un gráfico, a través de un reporte, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa generalmente? Es que todos tenemos ideas distintas, aquí como siguiendo como la secuencia aquí del monito, todos tenemos ideas distintas y todos creemos que estamos de acuerdo al leer el documento, porque todos entendemos algo. Pero, ¿qué pasa cuando empezamos a discutir ese documento? Nos damos cuenta que tenemos visiones distintas y que todos entendemos cosas distintas. ¿Cuál es la idea entonces? Que empecemos a conversar, a entender qué quiso decir y qué puede aportar un usuario, un área o otra área, que no sea necesariamente la mía, y finalmente la idea es que lleguemos todos a un consenso o todos entendamos qué es lo que realmente quería decir el documento X. ¿Vale? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguna duda? Súper. Ninguna. Si voy muy rápido, avíseme que yo de repente me embalo. Ah, bien. Vale, bueno. Otro ejemplo. Los documentos de requerimiento son como las fotos de las vacaciones. ¿Quién me puede decir qué pasó en esta foto? Cualquiera. Son dos hermanas sacándose una foto en la playa. Dos hermanas sacándose una foto de la playa. Interesante. ¿Ya? ¿Quién más tiene otra visión? O la misma, no sé. Ah, de vacaciones. Voy a ser más fatalista. ¿Cómo, cómo? No, era una historia más fatalista. Pero no, Ya, a ver, dale, dale. no sé, dos hermanas, o sea, dos personas esperando una tormenta en sus vacaciones. Porque te dice que vacaciones. Mira, claro, por las nubes a lo mejor decís tú que viene una tormenta. Qué O dos observadora, niñas Camila. perdidas. O dos Y niñas perdidas, puede ser. dos niños perdidos. Es que son Bien, también. vacaciones, po. ¿Qué onda Dijo esos vacaciones. comentarios? Po. No, yo lo único que veo es que se le cayeron las zapatillas al agua. Las tuvieron que ir a buscar. Eh, Yo me imagino a dos niñas así como yéndose para la casa después de un día de playa perfecta, así. Ah, que ya terminó el día de vacaciones. Claro. Bien. Oye, Son interesante. personas desubicadas que están en la playa con esta situación de coronavirus. No está sacando pica. Bueno, este libro fue escrito hace como 10 años, Luis, así que no creo que... Son visionarias. Po. Influenza. Ya, bien, bien. Oye, pero súper participativo, qué bien. En realidad es como un poco de todas las anteriores. En realidad sí, son dos hermanas que están de vacaciones y que llegaron a la playa.
Eso es como lo que podemos ver en la foto. Bueno, lo que no se puede ver a simple vista es que son hermanas, pero sí, efectivamente son hermanas. Sí se puede ver a simple vista que están en un día de playa y que efectivamente lo otro que podemos observar, por ejemplo, es que en la playa no hay nadie más que esas dos personas, al menos hasta donde se ve en la foto. Cuando le preguntaron, y generalmente las personas que ven esta foto asocian esto como una historia, entre comillas, alegre, salvo Camila ahí que fue más fatalista y que dijo que venía una tormenta y prácticamente se iban a morir. Pero no, el resto de las personas normales vemos como, no sé, po, Gracias por lo de normal, ¿eh? es una broma, ¿Escuchaste, Camila? es una broma. Entendí el mensaje. El resto de las personas generalmente dice que esto es como una historia alegre, como que no, me lo pasaron súper bien y estuvieron todo el día en la playa, como dijo David ahí, esto es como ya se están yendo de la playa porque ya como que el sol se está retirando y como tienen una sonrisa lo pasaron súper bien. Y efectivamente puede que haya pasado todo eso, pero la persona que tomó la foto, nadie me mencionó eso, es el papá de las dos niñitas. ¿Ya? Y el papá cuando tomó esta foto, lo que contó cuando estaba en el capítulo este del libro, decía que el día fue horrible. Cuando él ve esta foto, lo único que se acuerda son las 12 horas que tuvo que viajar en avión, todos los problemas que tuvo en aduana para ingresar todas las cosas que tenía que hacer, la hora y media que tuvo que manejar a través de un tráfico horrible para llegar a esa playa, y cuando llegaron a la playa ya era tan tarde que ni siquiera se pudieron bañar. Entonces, la foto puede decir muchas cosas, pero lo que pasó realmente dice muchas otras cosas. Generalmente, ¿Viste que esto no es soy lo que tan pasa. fatalista? Sí, sí, igual era medio fatalista, por eso digo. Pero tú ves más allá, es distinto. Eh, y generalmente como esto es lo que nosotros podemos hacer el símil entonces como con los documentos de requerimiento, ¿ya? Generalmente uno puede tener una idea muy buena o en el papel se ve algo como muy simple de hacer, pero si uno empieza a escarbar un poquito más y a preguntarle a la persona, y bueno, ¿y por qué tenemos que hacer esto? ¿Y para qué lo que es? ¿Y quién lo está pidiendo? Al final la historia se puede poner mucho más complicada o compleja de lo que se ve en un documento simple, ¿vale? ¿Qué es lo que pasaba como en la historia tradicional? O como cuando se querían levantar un requerimiento en los tiempos del Taylorismo, de ahí para adelante, ¿cierto? Como cuando pasaron como todas estas metodologías tradicionales. ¿Qué es lo que pasaba? Es que una persona, la más inteligente del grupo, tenía una tremenda idea y que era la mejor idea posible y que era la solución al problema que podíamos estar abordando. Y esa solución yo la enfocaba o la traspasaba a un documento. Ese documento se lo pasaba a un equipo y ese equipo puede pasar mucho tiempo, muchos meses, muchas semanas, no sé, hasta que finalmente el equipo nos entrega un producto que no sé si realmente era lo que el usuario estaba necesitando, porque la idea nació no del usuario, sino que de una persona que tenía todo el conocimiento, que sabe lo que el usuario necesita. Entonces, ¿cuál era la reacción de los clientes? Probablemente no era la mejor por el tiempo que pasó o no era la mejor porque la calidad o el valor que le estamos entregando con el producto que le pasamos no era lo que él estaba esperando. A nivel mundial, el 14% de los productos que se desarrollan de forma tradicional llegan a un término satisfactorio para un usuario. Es como una estadística del 2012 por ahí. ¿Qué pasó entonces como con esta filosofía ágil? Como a ver, ¿cómo podemos cambiar esta manera tradicional de hacer documentos que necesariamente tenemos que hacerlo? Pero ¿cómo hacemos que estos documentos generen un valor o un impacto positivo en los clientes? Entonces, ¿qué fue lo que empezaron a pasar? Fueron a pasar como estos ciclos de desarrollo. Entonces, no necesariamente nos enfocamos en un usuario que tiene una idea genial, sino que en realidad nos enfocamos en cuál es el problema real de cada usuario. Perdón. Ahí sí. ¿Cuál es el problema real que tiene cada usuario? Y a esos usuarios nosotros les vamos preguntando, bueno, ¿cómo ustedes solucionarían el problema que tenemos actualmente? Y de ahí van saliendo muchas ideas. De esa idea pueden salir productos, pueden salir características, pueden salir requerimientos, especificaciones, mejoras, etcétera, etcétera, etcétera. Y la idea es que nosotros tomemos todo este conjunto de información que tenemos y formemos algo que se llama un release. Un release le vamos a llamar a una forma de entregarle un valor a un cliente que le resuelva en parte su problema, pero que le resuelva en esa parte que sea lo más valioso posible.
¿ya? Entonces aquí nos estamos enfocando no en el delivery, en cuánto nosotros entregamos, sino que nos enfocamos en el outcome, en el valor que nosotros le estamos generando al cliente al momento de entregarle una pequeña parte de su requerimiento. Esto como es muy de la mano de la filosofía ágil, la filosofía Lean, que trata como de eliminar la mayor cantidad de desperdicios posible y a través de estos famosos MVP, no sé si lo han escuchado, que generalmente uno cuando entiende el problema del usuario y genera como un MVP o dos MVP, ya le estamos resolviendo en parte su problema y a lo mejor no es necesario seguir con todo el resto de requerimientos que me haya solicitado. Entonces, esta es como la idea de cuál es la filosofía de trabajo de requerimientos ágiles, ¿vale? Y siguiendo con un poquito más de contexto, y ya con esto termino la parte de como de introductoria de todo esto, contestemos esta pregunta. ¿Qué problema tienen los requerimientos actualmente? ¿Ustedes ven que tenemos algún problema actualmente con los requerimientos? ¿O esto es algo que solamente se da en el mundo ágil, por así decirlo? En el No, requerimiento como pasa tal. Oh, siempre. sí, siempre hay problemas con los requerimientos. Que no lo visan, tiempo en hacerlo, de que hay que tener muchas instancias para poder construirlo, Que te ciclos dicen de que tiempo sí, pero largos. después no. O sea, te dicen que efectivamente esa era la solución en un momento y después a otro momento dicen, no, sabéis que esto no era otra cosa, o hay que ampliarlo. Eh, Bien. No Sí, era, no era lo que yo quería o no era lo que yo entendí, ¿cierto? Claro. exacto. exacto. Bien. Entonces, coincidimos entonces que efectivamente tenemos ciertos problemas o oportunidades de mejora, para que suene más bonito, en la forma en que estamos generando nuestros requerimientos. Entonces aquí les quiero dar como un poquito más de contexto, que veamos el siguiente video. Bueno, esta es una película bien antigua y bien famosa, entre comillas. Muy buena. No sé quién la vio entera, pero finalmente como que estos gallos terminaban defraudando a la empresa, no sé, era súper buena esa película. Pero lo relevante acá de esta escena es como finalmente alguien entendió para qué era la nueva cubierta TPS. Lo que más importaba No, para la empresa era que se cumpliera el protocolo de la famosa cubierta para los informes TPS, pero en realidad los usuarios no entendían para qué era esa oferta, o sea, para qué estamos haciendo esa cubierta, perdón, si no entendemos para qué es y lo único que importa realmente es seguir al pie de la letra del requerimiento en vez de entender para qué es lo que es. Y finalmente, como decía ahí el Peter Gibbons, a lo mejor no tiene ningún sentido hacerlo, total, los informes todavía no salen. Bueno, pero nadie lo escucha, ¿no? Entonces, dado todo este contexto, ya podemos empezar a hablar de qué es lo que es el story mapping. Si bien a lo mejor el concepto suena como un poco engorroso, story mapping, eh, van a ver que esto es completamente simple de entender y de hecho lo vamos a ver como en no más de 4 o 5 láminas. ¿Ya? El story mapping se define como una técnica que nos enfoca en el usuario y su experiencia. Ojo con esa frase. Nosotros nos tenemos que poner en el lugar de un usuario y cómo va a ser su experiencia con un producto o un servicio. En base a eso parte un story mapping. Y que tenemos como resultado una gran conversación y finalmente un gran producto. En ninguna parte de esta técnica habla de que nosotros vamos a obtener un gran documento de requerimientos. Eso no existe. Lo que nosotros vamos a obtener es entender qué es lo que va a hacer el usuario, cómo va a ser su experiencia utilizando un producto que a lo mejor todavía no existe o pasando por algún proceso que tenemos que definir. Esto se puede tomar como para diferentes miradas, por así decirlo. ¿Ya? ¿Cuáles son las características del story mapping? Voy a poner aquí el puntero. La característica del story mapping es que, como ya se dieron cuenta, esto es un tablero que se hace a través de POSIT y que en la parte superior nosotros vamos a poner todos los pasos que tiene que seguir un usuario para usar un producto o pasar por algún proceso o servicio, llámenlo como quieran, y por cada uno de estos pasos, nosotros debajo de uno de estos pasos vamos a ir poniendo el detalle cada vez más, por así decirlo, ahí se me fue la palabra. Bueno, más detallado, valga la redundancia, de cada uno Granular. de estos pasos. profundo. Más, Exacto, muy bien, muchas gracias. ¿Ya? Esa es como la idea del story mapping. Ahora, story mapping se basa, como me imagino ya se dieron cuenta, en jerarquías, ¿vale?
La primera jerarquía, fíjense que aquí yo puse todas las jerarquías, que esto es un nivel básico de jerarquía en un story mapping. Pueden haber más, pero para que no nos enredemos vamos a usar solamente 3. Las épicas, o llamémoslo también funcionalidades, aquí traté de usar las mismas nombres de jerarquías que existen actualmente en Target Process. Así que como ya se están imaginando, la idea es que esto en algún minuto pasa a ser parte de del contenido que vamos a tener que poblar en Target Process, ¿vale? Las épicas, por lo tanto, van a ser, eh, por ejemplo, yo podría hacer que va a ser una funcionalidad, ¿ya? Y esa funcionalidad lo va a usar un cierto tipo de usuario, o lo va a usar un sistema, o lo van a usar varios usuarios, ¿ya? Como parte de una actividad. Entonces, eso es una épica, es un gran requerimiento, es una gran funcionalidad, es una gran actividad, ¿ya? Más abajo vamos a ir poniendo como, bueno, cuál es el flujo de trabajo o el flujo de actividades que tenemos que hacer para tomar esta actividad. El típico ejemplo sería, no sé, carrito de compras. En el carrito de compras tengo que seleccionar un producto, agarrarlo al carrito de compra, no sé, poner mi tarjeta de crédito y comprar. No sé, por poner como un ejemplo muy, muy a la rabia. Entonces, la funcionalidad del carrito de compra tiene todas esas actividades. Ahora, elegir el producto va a tener un montón de tareas debajo y a eso le vamos a llamar tareas. Y al flujo de trabajo que nosotros estamos diciendo que es como el paso a paso que tiene que seguir un usuario, les vamos a llamar historias. En las historias es donde nosotros nos vamos a detener, ¿vale? Las tareas generalmente las define cada equipo. Cada equipo es el experto y por lo tanto ellos saben qué es lo que hay que hacer. A nosotros no tenemos idea de qué es lo que hay que hacer en detalle, pero sí sabemos el mapa global. Eso es lo que se trata de hacer en el story mapping. Entonces, acá tenemos como una imagen de un story mapping real, ¿ya? Y esto es más o menos como debería quedar. La parte de arriba, estos POSIT como, déjeme poner aquí el puntero. Estos POSIT como morados, Luis, son morados, por si acaso, los de arriba. Les vamos a llamar que son las épicas o las grandes actividades, ¿ya? Los big activity. En donde yo me puedo poner en el lugar de un usuario y decir, ya, este usuario va a pasar por esta actividad y va a tener este flujo. Este es el paso a paso que va a ir cumpliendo para cumplir esta actividad. Ese paso a paso, como les dije, van a ser las historias. Obviamente aquí tienen otro color, pero estas serían como las verdes, ¿vale? Estas son las historias. Y debajo de cada una de estas historias vienen los pasos que pasan en esa actividad. El paso detallado de cada uno, paso a paso, ¿vale? Por lo tanto, una historia puede tener, no sé, 10, 12 tareas, otra historia puede tener 3 tareas, otra historia puede tener 40 tareas, no sé, da lo mismo. Francisco, Dime. ¿esas tareas son hechas por el mismo usuario o pueden ser hechas por distintos usuarios? Estamos hablando de las tareas que están debajo de cada una de las historias. Buena pregunta. Eso generalmente, en una primera acercamiento a lo que son las historias o el story mapping, nosotros no deberíamos meternos tanto en el detalle de la historia. Esa historia, como les dije, la ve el equipo. Por lo tanto, si nosotros vamos a hacer una actividad de story mapping y traemos a gente de los equipos o a miembros de los equipos, ahí podríamos avanzar con esto de manera como, ya, el equipo es el que sabe qué es lo que pasa en este paso. Pero eso pasa solamente si estamos hablando de un producto en particular que solamente ve un equipo, ¿cierto? Cuando tenemos casos por ejemplo, lo que están viendo ahora ustedes, que es la 347, donde hay muchas áreas involucradas, donde hay muchas actividades y hay muchas personas, es justamente lo que decís tú, José. Aquí pueden haber muchas actividades o muchas tareas, perdón, y que distintos equipos las van a ir detallando. Pero oye, no se te olvide que aquí en operaciones nosotros tenemos que recibir el documento. Recibir documento firmado. Oye, pero acuérdate que en sistema nosotros tenemos que disponibilizar el programa no sé, o la plataforma para celular. Disponibilizar la plataforma en celular. Y esto va a ser como pequeñas historias o pequeñas tareitas sin entrar tampoco en detalle de qué es lo que hay que hacer. A lo mejor el documento firmado es una tremenda cuestión que hay que hacer, pero a nosotros no nos interesa eso. Sabemos que hay que hacer algo, pero no nos vamos a meter tanto en detalle. ¿Vale? Entonces ahí, efectivamente, cuando estamos trabajando sobre un producto en particular que lo ve un equipo, las únicas personas que pueden como opinar o detallar las tareas sería el mismo equipo. Pero cuando estamos hablando de procesos más grandes o actividades más grandes o productos más grandes donde intervienen muchos equipos,
la idea es que por lo menos haya un responsable o representante de cada uno de esos equipos que nos vaya diciendo o nos vaya dando como las luces de qué es lo que hay que ir haciendo. ¿Vale? ¿Se entiende hasta ahí? Súper. Sí, bacán. Sí, gracias. Entonces, cuando nosotros ya tenemos un story mapping completamente, entre comillas, terminado, porque esta cuestión no es tan simple de hacerlo en una sesión y terminó, sino que generalmente requiere como una, dos, hasta tres sesiones incluso. Yo he visto, hay un proceso que se llama Lean Inception, en donde este story mapping puede durar el proceso fácilmente una semana en construirse, con sesiones todo el día, a eso me refiero. Pero imaginemos que ya terminamos nuestro story mapping, ya tenemos como prácticamente identificadas nuestras actividades, nuestro flujo de trabajo, o sea, las historias que corresponden a esas actividades y cada uno de los detalles, las tareas que tiene cada una de estas historias. Lo que nosotros podemos hacer es, si fuese esto un puro producto y que lo está trabajando un puro equipo, nosotros podríamos dividir este trabajo en releases. ¿Qué es lo que es releases? En el fondo es ordenar todas estas tareas, estas historias y estas funcionalidades, la ordenamos en, bueno, ¿qué es lo que le generaría mayor beneficio al cliente? O qué es lo que le genera mayor valor al cliente. Entonces yo podría decir, mira, en realidad no tiene sentido, se voy a inventar, no tiene sentido que el cliente pueda adjuntar un PDF firmado, porque a lo mejor eso lo podemos solucionar por ahora, que nos mande un correo y alguien vaya para la casa a buscar un documento. Sí, esa funcionalidad debería estar como más adelante. Lo que interesa ahora es que el usuario se pueda registrar. Perfecto. Entonces, funcionalidad 1, registro, y eso va a ser parte de el carril de release 1. A lo mejor no solamente falta con el registro, no, necesitamos tener una parte del registro, necesitamos tener una parte de los productos. De los 100 productos que tenemos, vamos a disponibilizar 3 para probar. De los 10 medios de pago que tenemos disponibles, vamos a disponibilizar uno para ver que funcione y veamos que el resto realmente funcione. Y con esto ya le estamos dando un valor al usuario. Entonces, yo podría separar toda esta gran cantidad de requerimientos en muchos releases. Y probablemente, bueno, aquí en el dibujo dice, tengo 1, 2, 3 releases, y aquí el resto ni siquiera está puesto en un release porque a lo mejor, miren, todo esto es como deseable, pero no es necesario que esté. Entonces, a lo mejor ni siquiera lo tenemos que hacer. Entonces, eso es la visibilidad que uno va ganando con un story mapping. La cantidad de requerimientos que yo tengo no necesariamente se tienen que hacer todos, sino que vamos haciéndolos en la medida que se tengan que, o se puedan ir liberando, a no ser que sean temas normativos y que tenga que estar todo en una fecha, pero así todo siempre hay una parte que puede esperar o dejar una funcionalidad mucho más simple que otra. ¿Ya? En el caso de que esto no sea un producto, sino que sea un proceso, y que además no lo esté trabajando un puro equipo, sino que lo estén trabajando varios equipos, sigue la misma lógica el story mapping en el sentido de que este release 1 podría ser equipo 1, este release 2 podría ser el equipo 2, este release 3 podría ser el equipo 3 y así. Es decir, no tenemos que esperar a que el equipo 1 termine para que el equipo 2 comience, sino que podemos empezar a desarrollar los 3 equipos en paralelo, distintas funcionalidades y que van a atacar al mismo proceso o al mismo producto. ¿Se entiende? Esta es como la idea también de separarlo cuando no trabajamos con un puro equipo, sino que trabajamos con varios equipos. ¿Se entiende? Francisco, aquí Dale. una pequeña consulta. Cuando tú hablas de cliente, ver cuál es el que le genera mayor valor al cliente, y después hablas del usuario, cuando yo quiero ver efectivamente, para ver cuáles son los release viables, voy a definir el mayor valor al cliente o mayor valor al usuario para hacer la determinada tarea. Depende del contexto. Por ejemplo, si estamos hablando de un producto, generalmente yo me enfoco en un cliente. Si estamos hablando de un proceso, yo me enfoco en un usuario o en un grupo de usuarios. Por eso siempre ocupo usuario o cliente, pero el concepto es el mismo. Siempre me estoy enfocando no en el área que me lo está solicitando, sino en la persona o el área que va a utilizar esto. ¿Entiendes? Ya entiendo. Entonces, por eso, no te quedéis como que es el usuario o es el cliente, sino que siempre es como el cliente final. ¿Ya? ¿Quién va a utilizar este producto o este servicio? ¿Vale? Entonces, recordemos acá que el story mapping, de nuevo, es una técnica que nos enfoca en el usuario y su experiencia. ¿Cachai? Yo me tengo que poner en el lugar de él para poder construir en este mapa, no en el lugar de la gerencia de, sino que lo que va a usar el usuario.
¿vale? Bien. Y finalmente, como les dije, estas eran como 4 diapositivas y ya sabemos hacer story mapping. Story mapping tiene como una regla que te permite hacer en 6 pasos un story mapping, valga la ronda. Primero, dice que tienes que entender el problema general. ¿Cómo entiende el problema general? Hay 2 preguntas clave que tú siempre puedes hacer. Primero, ¿para quién es? Y segundo, ¿para qué lo debemos hacer? Otras preguntas adicionales que podía hacer ahí es como, bueno, ¿y qué pasa si no lo hacemos? ¿Qué pérdida tenemos si no desarrollamos esto? ¿Qué valor le agrega esto a un cliente o a un usuario? Etcétera, etcétera, etcétera. Aquí yo como que quise resumir las 2 preguntas más importantes, ¿vale? Y esto no solamente es a la persona que está construyendo el story mapping, sino que a todos los involucrados en este proceso o producto en general. Segundo, mapea la foto global, perdón. O sea, ten en mente siempre el big picture, ¿ya? No es necesario que nos enfoquemos todavía en los detalles, eso lo vamos a ver más adelante. Pueden que salgan muchísimas tareas para una historia de usuario, pero eso no nos interesa todavía. Lo que nos interesa es la foto grande, ¿vale? Tercero, siempre explorar. Siempre hay que ponerse en, como en los zapatos de distintos tipos de usuarios y los distintos caminos de salida que podría tener este posible cliente. ¿Ya? Esto nos pasa mucho, por ejemplo, en lo que es la compra desintermediada, porque hay gente que viene de FONASA y hay gente que viene de ISAPRE. Chuta, son 2 tipos de usuarios, listo, son 2 flujos distintos. Ya, pero el que tiene FONASA a lo mejor no se sabe su clave única y vamos a tener que mandarlo a televenta. Chuta, ese es otro camino. Y el que sí se lo sabe va a tener que avanzar a otro camino más. Entonces, al final, tú puedes tener muchísimos caminos. Al final, nosotros tuvimos que hacer al final un mapeo de todos estos flujos como para poder entender todos los caminos posibles y distintas alternativas que les vamos a ir ofreciendo al cliente. ¿Ya? Da lo mismo cómo lo resolvemos a nivel de sistema, eso es un problema del equipo. Lo que importa es cómo vamos resolviendo los problemas al cliente. Y los siguientes 3 pasos son como ya las estrategias de ir liberando, ¿cierto? Como ir mostrando a los clientes. Primero, elaborar una estrategia de release, ¿ya? Priorizar lo que genere más valor al usuario. Esto como ya se lo había dicho antes, pero si no podemos hacerlo a través de release, podemos pensarlo a través de una estrategia de equipos. ¿Qué es lo que va a tomar este equipo? ¿Qué es lo que va a tomar este otro equipo? ¿Qué es lo que va a tomar este otro equipo? Así. 5. Elabora una estrategia de aprendizaje. La idea es tratar de implementar primero lo que te sirva para validar hipótesis. Cuando hablamos de hipótesis es que yo estoy suponiendo que si hago A voy a obtener como resultado B, pero es probable que en vez de B obtenga C, D o E. O en una de esas obtengo B y valido la hipótesis. Entonces, ¿qué caminos o qué desarrollos podemos implementar como para que empiece a validar esta hipótesis y entre estas hipótesis más chiquititas empiecen a ser mejor? Así voy aprendiendo mejor y puedo ir incrementando mi producto o mi servicio de manera más fiable. Y finalmente, esto es más que nada para el área como de desarrollo, aquí se refiere más como a las personas que programan, por así decirlo. Desarrolla lo que te permita hacer todo lo que vimos anteriormente, pero sin dejar de lado los riesgos técnicos de tareas que puedan desarrollar después. Y esto es lo que se conoce como deuda técnica. Oye, pero ¿para qué vamos a poner una cuestión automatizada? Mejor hagámoslo a mano, que una persona mande el correo a mano y después vemos cómo lo arreglamos. Claro, lo más probable es que eso solucione y me sirva para probar mi hipótesis inicial, pero en el tiempo, cuando esto ya lo estén usando, no sé, cientos de usuarios, no voy a estar mandando cientos de correos al mismo tiempo. La idea es que eso después se tiene que automatizar de alguna manera. A eso se refiere como no ir dejando de lado la deuda técnica. ¿Vale? Y con esto tenemos una estrategia para desarrollar un story mapping. Si bien en la parte teórica se ve bastante simple, hay que estar donde las papas queman. Hay que meter las manos y empezar a aprender esto. Y la idea es que, a lo mejor no en esta sesión, pero en una siguiente, la idea es que empecemos a aplicarlo. ¿Vale? Y como les dije, esa es la parte de story mapping, cortita. ¿Qué es lo que es entonces ahora una historia de usuario? Que es lo que yo les dije que nos íbamos a enfocar un poquito más. Tenemos las épicas, las historias de usuario y las tareas, y nos vamos a enfocar un poquito en las historias de usuario. ¿Qué es lo que ustedes conocen o que han escuchado de historias de usuario? Tú no, Luis, porque tú cachai, pues, bueno, o los que sepan también, bienvenido sea. Viajes del cliente. Un viaje del cliente, Ujú. ¿ya?
O ¿Cómo sea, puede? aplicando la clase con salud, que para poder levantar un proceso también han levantado la experiencia del cliente, no solamente la parte sistémica, sino el proceso que vive el cliente para realizar alguna actividad en Consalud. Ah, tú te refieres a los Journey Maps. Claro. Exactamente. Le Ok. pego el inglés, así que... Ya, Yo voy a está bien. parafrasear lo que dice, yo voy a parafrasear lo que dice la Camila y tiene que ver con, es un relato, y a través de un relato se explica quién quiere qué cosa y para qué la va a usar. Un relato Exacto, simple. Entonces Y exacto. habilita sus a emociones poder tener. también. Sí, pues es que en ese relato vais contando eso. Entonces no es una descripción técnica en donde hay una regla de negocio explícita, sino dice que quiero. Ya, bien. Mira, Camila, está bien lo que tú dices. El tema de las emociones de los clientes es una técnica que se usa en los Journey Maps y es parte del framework de Design Thinking. ¿Ya? Ahí tú usas como cuál es el flujo por estados donde pasa un cliente y qué emoción le va provocando cada uno de esos estados. ¿Ya? Eso en realidad es algo muchísimo más amplio que una historia de usuario. Una historia de usuario es lo que dice Christian, es como una pequeña parte de todo ese flujo que tú puedes resumir, mira, esta parte del flujo, esta actividad, lo requiere esta persona para hacer esta cosa y en estas condiciones. Y eso sería así súper simple. ¿Cachai? Lo que tú estás hablando, Camila, es el Journey Map, insisto, y es como otra forma de entender em, cómo se va desarrollando o desenvolviendo un usuario a través de una experiencia. ¿Ya? Esto no es a través de un producto. Es una línea delgada, pero ojo ahí que no son lo mismo. Entonces, pero historia de usuario lo vamos a entender ahí como súper bien lo definió como Christian, ¿vale? Una historia de usuario, por lo tanto, puede ser una maqueta, un sketch, pueden ser palabras, incluso dibujos. Yo tengo dibujos, eso es una historia de usuario. Acá, por ejemplo, puse cómo sería una página web en una versión desktop, en una versión de iPad, en una versión de iPhone, y cómo debería ser esta página para entregar regalos. No sé, es como el ejemplo que tenía puesto acá, como en esta parte del libro. ¿Cachai? Entonces, si yo tomo esta pura parte de acá, yo puedo decir que esta es una historia de usuario, esta es otra historia de usuario, esta es otra historia de usuario y esta es otra historia de usuario. Aquí en pantalla yo ya estoy viendo 4 historias de usuario. Y generalmente yo solamente viendo este dibujo se lo podría pasar a un equipo y el equipo sabría perfectamente qué es lo que tiene que hacer si es que antes ya tuvimos una conversación y hay un entendimiento compartido. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Que un equipo, en vez de tener un documento de análisis de negocio, análisis de solicitud, análisis técnico, de arquitectura, etcétera, eso déjenselo al equipo. El equipo sabe cómo lo va a resolver. Nosotros lo que nos interesa es qué es lo que necesita el usuario y para qué lo va a utilizar. ¿Vale? Esto es Oye, como más o menos esta es como la idea de una historia de usuario. Dime. consulta. Entonces, para entender un poco, la historia de usuario se podría interpretar como la expectativa, quizá en cierto grado, alto nivel o con algún grado de nivel del usuario respecto a la solución que necesita. O, Es que, claro, el usuario te tiene que decir a ti qué es lo que necesita. ¿Ya? En ningún caso te tiene que decir cómo necesita que tú lo desarrolles. Siempre te va a decir el claro, qué y nunca se mete en el cómo. ¿Sí? Mira, yo necesito esto. ¿Cachai? ¿Para qué? Para que podamos comprar y dar regalos a los usuarios que se registran en la página. Ahora, ¿cuál es el logo que tiene que ir aquí? No tengo idea. ¿Cuál es la arquitectura que tiene que seguir? ¿En qué lenguaje van a desarrollar esta página? No tengo idea. ¿Cómo lo van a hacer? A mí no me interesa. Lo que me interesa es, como cliente, poder contratar un producto y que me llegue un regalo. ¿Se entiende como la idea de este ejemplo en particular? Si lo extrapolamos a muchos otros requerimientos, sería como lo mismo. Otro ejemplo de una historia de usuario. Para los más viejitos como yo, que alguna vez fuimos a la biblioteca de la universidad o la biblioteca nacional, no sé. Cuando ustedes querían buscar un libro, ustedes generalmente, al menos, esto es como bien caída de carne, pero en mi caso tenía que ir como un archivador gigante
donde está ordenado por letra. De hecho, antes pasaba por un libro. Oye, Francisco, un ¿Ah? detalle, no somos tan jóvenes por si acaso. ¿En serio? Puta que bueno. Sí. Me, me siento Veinteañeros acompañado. no somos, así que no te sientas solo. Bacán. La por ti, la por ti. Entonces, en estos Porque yo busqué en ficheros... un sistema, no busqué en Carver. No, bien, bien, bien. ¡Uh! Bueno, en estos sistemas que existían antiguamente en las bibliotecas, uno si quería buscar un libro tenía que ir al archivador por índice y ver qué tenía el libro, en qué estante estaba y cuál era el detalle que tenía. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir entonces? Que esto, que es la tarjeta, esta de acá, la de la izquierda, sería la tarjetita que está en este archivador. Y esta tarjetita, ¿qué información obtenía? Tenía el nombre del libro, en qué año o entre qué años fue publicado, cuál es la editorial, ¿cierto? Cuánto pesa, cuánto mide y en qué estante podríamos encontrar este libro. Por lo tanto, una historia de usuario vendría a ser lo que representa esta tarjetita de este archivador, que no es lo mismo que leerme el libro completo, ¿ya? Los documentos de requerimiento generalmente son un libro completo y lo que el usuario necesita es una historia de usuario. ¿Se entiende cómo la diferencia? Por lo tanto, una historia de usuario no es esto. No porque yo tenga una tarjetita, voy a poner todo lo que me quepa en la tarjeta porque, bueno, si cae en una tarjeta, es una historia de usuario. No, esto no es una historia de usuario. No, toda historia de usuario también tiene, como dijo Cristian, tiene como una estructura, ¿vale? Lo que no queremos pasarle a un equipo o a varios equipos es, miren, esta es la historia de usuario que tienen que desarrollar. No, no van a entender nada igual. Va a ser lo mismo que pasarle un documento. Por lo tanto, ¿cuál es la estructura de usuario tipo? Así se escriben las historias de usuario, ¿verdad? Toda historia de usuario tiene, primero, un título. Ese título es una descripción corta e informativa de la necesidad. ¿Quién me puede dar un ejemplo? Ingreso a la página con salud. Vale, ya ingresar a la página de Consalud. ¿Qué necesitamos ahora? ¿O cuál es la estructura que sigue a continuación? Yo o como, uno puede usar cualquiera de estas dos palabras, y aquí uno pone el rol o un usuario caracterizado o un usuario en concreto. En el fondo tengo que responder la pregunta aquí, ¿quién? Lo que acaba de decir Vale es ingresar a la página con salud. El requerimiento partiría así. Yo como usuario afiliado a la ISAPRE con salud, por eso es quién, o esta es una historia de usuario, a lo mejor es otra historia de usuario. Yo como usuario que no pertenece al ISAPRE, esa es otra persona, por lo tanto es otra historia de usuario. Y así yo podría poner un montón me podría poner los pantalones de muchos usuarios. ¿Se entiende? Vale. Sí. Quiero, perdón, la pubertad me cambió la voz. Quiero, necesito o deseo, y aquí yo pongo cuál es la necesidad o cuál es la funcionalidad que estoy esperando. En el fondo es, ¿qué es lo que va a hacer este usuario? Mismo ejemplo, ingresar a la página con salud. Yo como, no sé, afiliado al ISAPRE con salud, necesito, no sé, ver mis excedentes. ¿Ya? Ahí está algo súper concreto. Necesito hacer esto. ¿Listo? ¿Y para qué? ¿O por qué necesito hacerlo? ¿Qué pasa si no lo hago? ¿Cuál es el objetivo, el beneficio o el valor de negocio que esto me va a generar? Necesito ver mis excedentes para ver dónde los puedo canjear o dónde me puedo atender o dónde, no sé, cualquier cosa. ¿Ya? Esto es como estamos armando una historia como en caliente. Entonces, con esta estructura base, yo ya hice como mi primera historia de usuario. Obviamente, esta historia de usuario con esta estructura tan chica no está completa. ¿Por qué? Porque le faltan los famosos criterios de aceptación. ¿Ya? Una historia de usuario, por ejemplo, yo puedo decir, alguien que ingresa a la página, es afiliado, ve su excedente y va a poder saber dónde lo va a poder gastar o ocupar. Perfecto. ¿Y dónde lo hago esto? Lo hago en una tablet, en el iPad, en la app, en la sucursal virtual. No sé, pues me falta más información. Entonces, es aquí donde yo tengo que ir poniendo como, bueno, cómo yo, como área de negocio o como solicitante de esta historia, valido que esto va a estar ok cuando tú me la entregues, y aquí yo pongo el listado de criterios de aceptación que yo voy a necesitar.
¿Qué es lo que son los criterios de aceptación? Un listado de aspectos mínimos que debe cumplir la historia para considerarse terminada. Si todos estos criterios que yo voy a poner a continuación no están desarrollados en esta historia en particular, la historia completa no está terminada y se tiene que seguir desarrollando hasta que termine. Estos criterios de aceptación pueden ser en forma de comportamientos o pueden ser en forma de restricciones. ¿Ya? Si el usuario ingresa a través de una app a la página, está correcto, pero si ingresa a través de el desktop o en el computador, no, eso no está considerado en esta historia. Yo podría, por ejemplo, poner ese tipo de restricciones. Cada criterio debería cumplir el modelo SMART, y eso se lo voy a explicar a continuación, así que me lo voy a saltar por ahora. A menos que se represente explícitamente el valor, no deberían incluir el cómo se hará. Ninguna historia de usuario tiene que decir cómo tiene que resolverse esta necesidad. Ejemplo, yo he visto historias de usuario malas en donde generalmente una historia de usuario le escribe un product owner, ¿ya? Como para que nos vayamos ordenando un poco más. Un product owner escribe una historia de usuario y yo vi una historia de usuario que decía, y el criterio de aceptación es que se utilice la siguiente query que le pegue a este package y por lo tanto me traiga estos datos de esta base de datos y tienen que usarlo así. Y chuta, y el equipo de desarrollo cuando vio eso, y bueno, ¿y por qué lo tengo que hacer así? Si es una forma súper ineficiente, le voy a pegar una performance súper negativa a la base de datos, y ahí empezamos a meternos en temas técnicos. Entonces, lo que el cliente necesitaba, o el producto necesitaba, es que se obtuviera un dato. ¿Cómo se obtiene ese dato? Déjaselo al equipo. El equipo sabrá cómo lo obtiene. Ellos son los expertos, los que se han pegado horas y horas de cabezazos con temas de base de datos, de arquitectura, etcétera. Entonces, este tipo de historias, por ejemplo, nosotros decimos, no, esta historia está mala, tenemos que hacerla de nuevo y lo importante es que el product owner o la persona que está escribiendo esta historia de usuario o el grupo de personas que escriben esta historia de usuario entiendan por qué. ¿Por qué es importante que no se especifique el cómo? Casos donde sí se puede poner el cómo, por ejemplo, cuando hay temas normativos o de auditoría. Ahí, chuta, no hay nada que hacer. Tiene que decir ahí explícitamente, tiene que dejar un log en la tabla de log auditoría, porque si no nos podemos someter a una multa. Chuta, ahí no hay nada que hacer. Está bien, tiene que ir ahí, es la forma de hacerlo. ¿Vale? Pero siempre, incluso así, va a pasar por una validación de un equipo. Evitar suposiciones. Si puede generar duda o confusión en alguien, mejor no pongas ese criterio de aceptación o, al contrario, aclara ese criterio de aceptación. ¿Ya? Una historia de usuario jamás se le pasa a un equipo diciendo, tomen, ahí está la historia, nos vemos. Una historia de usuario se conversa. Chicos, vamos a hacer una sesión y les voy a contar toda la historia de usuarios que yo tengo pensada hacer para esta actividad en particular. Esas sesiones se llaman refinamientos, ¿ya? El refinamiento es donde un product owner o la persona que escribe esta historia de usuario le lee la historia de usuario a los equipos y el equipo lo queda mirando y dice, ya, ¿y qué quiere decir esto? Que no entiendo. Y ahí ahí el product owner o la persona que escribe la historia de usuario se explaya y cuenta en detalle, mira, lo que yo tengo pensado hacer es esto, y eso es lo que yo quise poner en esta historia de usuario. ¿Se entiende? Ah, sí, mira, a ver, si lo entendiste, explícame tú. ¿Qué es lo que yo quise decir? Esto y esto. No, no era eso. Entonces, como les dije, acuérdense el primer monito que yo les puse como con el triángulo, el círculo y el cuadrado. La idea es que todos entendamos lo mismo una vez que estamos revisando una historia de usuario. Cuando todos entienden lo mismo, decimos, check, esta historia de usuario ya está refinada, por lo tanto el equipo ya la puede tomar. ¿Vale? ¿Qué es lo que es? Bueno, y aquí les dije, cada criterio debería cumplir un modelo SMART. ¿Ya? Así como hay una... Más fácil. Se dice que cada historia de usuario tiene que ser invest y cada criterio de aceptación tiene que ser SMART. Cada historia de usuario, voy para atrás de nuevo, esta parte del quién, qué y por qué, esto tiene que ser invest y los criterios de aceptación tienen que ser SMART. ¿Qué es lo que es invest? Obviamente estos son una abreviación de las siguientes palabras. Una historia de usuario tiene que ser primero independiente. No sirve de nada que yo haga un flujo de trabajo completo y cada historia va a ser una parte de ese flujo. O sea, si se puede, genial, pero generalmente esos flujos dependen de otro flujo. Por ejemplo, yo no puedo pagar si es que antes no elegí un producto.
Entonces, en ese caso, una historia no son independientes, son dependientes. Si yo no tengo un producto creado, es imposible que yo pueda pagar algo. Y ahí son historias dependientes. La idea es que yo vaya construyendo siempre tareas independientes. No necesariamente una historia está enfocada en una funcionalidad. Yo puedo abarcar 2, 3, N funcionalidades, mientras eso sea de manera independiente. ¿Vale? Segundo, tiene que ser negociable. Toda esta parte que dice acá, yo como equipo de desarrollo, y cuando hablo de equipo de desarrollo no estoy hablando solo de TI, recuerden que un equipo de desarrollo pueden ser personas de operaciones, personas de producto, personas que configuran productos, etc. Cuando yo digo negociable es que la parte del quién, qué y por qué pueda cambiar. A eso me refiero. Yo como área o como equipo de desarrollo podría llegar a debatir o hacer entender a un product owner que lo que está poniendo en la historia de usuario a lo mejor podría cambiar. No es que no lo vayamos a hacer, pero sí podría cambiar. Entonces el product owner diría decir, en realidad sí, tiene razón. Entonces siempre tiene que ser negociable esto. A no ser que no sea negociable porque es algo normativo y tiene que ser así. Perfecto, no hay ningún problema, pero la idea es que eso también lo entiende el equipo. Tiene que ser valorable, es decir, que lo que yo voy a construir tiene que generar de alguna manera un valor. Si yo no puedo medir ese valor, no tiene ningún sentido hacer esta historia de usuario. Eso es lo que dice como el criterio del valor. ¿Vale? Tercero, tiene que ser estimable. Si un equipo toma una historia de usuario y no sabe cuánto se va a demorar o qué tan complejo es, tampoco tiene ningún sentido hacer una historia de usuario, o la historia de usuario quedó mal redactada y hay que hacerla de nuevo. Tiene que ser completamente, perdón, tiene que ser apropiadamente en un tamaño apropiado. ¿Ya? No sirve de nada tener una historia de usuario que un equipo se demore 6 meses en desarrollarla. Eso no tiene ningún sentido. La historia que una historia de usuario se demore, no sé, máximo 2 semanas, máximo semanas en desarrollarse. Y estoy hablando de, ya eso es una historia gigante. Una historia que se demore 2 semanas en hacerse es grandísima. Generalmente una historia de usuario deberían ser días. ¿Vale? Y finalmente que todo esto sea testeable. Y cuando sea testeable no me refiero necesariamente a que haya alguien de QA que vaya a probar esto, sino que tiene que haber alguna forma en que el usuario pueda probar esto que va a utilizar antes de que sea lanzado como al mercado, ¿vale? O al ambiente explotativo. Generalmente esa función la cumple el usuario QA, pero no necesariamente tiene que ser así. Entonces, si esta parte de acá es invest, yo digo que la historia está ok. Si no es invest, no quiere decir que no se pueda hacer, pero sí voy a tener problemas cuando yo la quiera implementar. ¿Vale? Esa es la diferencia. Y los criterios de aceptación que sean SMART es, uno, que cada criterio de aceptación, esto es por cada criterio de aceptación que yo escriba, tiene que ser súper específico, me tiene que dar luces de a qué me estoy refiriendo, dónde lo tengo que probar, cómo lo tengo que hacer. No, el cómo no. ¿Cómo lo podría probar en realidad? Tiene que ser medible, ¿ya? Si yo veo como un criterio de aceptación que tampoco es medible, tampoco me sirve de nada como tomar en cuenta ese criterio de aceptación. Segundo, que sea alcanzable, ¿no? No sirve de nada tener un criterio de aceptación que mientras no esté el producto completo terminado, yo no lo voy a alcanzar. O, por ejemplo, he visto criterios de aceptación, bueno, y necesitamos que esto sea eh, soportado para tener 1 millón de clientes conectados a la vez. Chuta, ¿qué producto alcanza 1 millón de usuarios concurrentes al mismo tiempo? No tiene ningún sentido poner ese tipo de criterio de aceptación. Eh, Otra que sea relevante, tiene que ir ahí ese criterio de aceptación. ¿Es necesario que esté, realmente es necesario? Un equipo maduro te podría cuestionar siempre esa parte en un criterio de aceptación. Y tercero, siempre tiene que haber un time box, o sea, que tiene que ser acotado en el tiempo. Un criterio de aceptación puede que yo me demore días en desarrollar una historia de usuario, pero el criterio de aceptación que pusiste al final me voy a demorar semanas. Entonces, ¿tiene sentido poner ese criterio de aceptación en esta parte de esta historia? A lo mejor no. Entonces, podríamos poner ese criterio de aceptación en otra historia un poquito más adelante cuando el producto ya esté un poquito más maduro. ¿Dudas hasta acá? Ya, van a salir más dudas. Por mi lado no, por mi lado no.
No, si siempre salen dudas. Cuando uno Yo empieza a tengo escribir la historia, ahí es distinto. Francisco, Ah, sí, Tengo pues. una duda que tengo una surge con, duda. ¿Viste? Ya disculpa, vale, empezaron, ya dale nomás. no, es como, eh, ¿cómo se evita que la trazabilidad, o por ejemplo tú cuando quieras hacer un update, alguna herramienta, alguna mejora, como no lo documentaste y generaste estas historias que son muy ágiles, eh, el usuario no sepa cómo se hizo lo que está ahora, no haya una documentación, sino que al final es como la pedida, pero sin el saber qué es lo que está detrás de la solución. Me estoy imaginando, por ejemplo, un ¿Ya? dashboard y ellos ven las distintas gráficas, los distintos filtros, pero después cuando quieren hacer mejoras no tienen idea de, o realmente no saben efectivamente cómo están calculados los datos, porque no está la documentación que lo respalda atrás. ¿Cómo se evita o se pierde eso? O sea, no sé si me logro transmitir mi inquietud. Estoy pensando en la posición de proceso, que al final uno de los objetivos es de poder el conocimiento esté en la empresa y no en las personas. Sí, mira, o sea, para mí es súper simple contestar eso si es que antes tú me contestas lo siguiente. ¿Para qué el usuario necesita saber cómo se construyó el producto? Por ejemplo, me pasó específicamente cuando les preguntábamos en el dashboard de reembolso qué es lo que qué eran los datos que se estaban reflejando en los distintos indicadores. Entonces ahí tuvimos que ir a ver cómo se construyó el dashboard, revisarlo y efectivamente poder entender un poco más los datos que se estaban reflejando. Un caso súper particular, por eso que lo menciono. Entonces, Vale, es que en ese caso en y particular, dentro de los objetivos como nosotros teníamos como proceso, es que el conocimiento no esté en las personas, sino esté en la organización. Y efectivamente una de las formas de eso es que el conocimiento esté respaldado con documentación, sin perder lo que es la agilidad y la eficiencia de esta estructura. sí, mira, te entiendo perfecto, José. Pero en ese caso hay varios puntos que yo te levantaría. Primero, el equipo que haga este dashboard lo tiene que hacer. Imaginemos que vamos a crear un dashboard nuevo para no herir susceptibilidades de nadie ni cosas que hayan pasado antes. Si yo voy a construir como usuario necesito, o un área de negocio, necesito un dashboard, yo tendría que escribir distintas historias de usuario que vayan poblando este dashboard. En cada Yeah. una de estas historias de usuario, yo tendría que poner las reglas de negocio que necesito que me indiquen cómo ir calculando ciertos datos y Ah, cómo ya. irlos mostrando. Pero Entonces, yo no voy a escribir el cómo, sino que necesito el qué. ¿Entiendes? entonces dentro de estas historias se incluirían las reglas de negocio. Sí, Son los claro. criterios de aceptación. Exacto, tú lo vas escribiendo como criterio de aceptación. Una historia de usuario Ya. además puede tener adjuntos, puede tener, no sé, circulares, puede tener dashboard de ejemplos, no sé cómo tú lo quieras llamar. Ujú. Por lo tanto, esta documentación que tú me estás dando, que no se hizo al principio, el usuario es el responsable de decirme cómo yo obtengo o cómo él quiere que se muestren ciertos datos. No sé, yo quiero que se muestren las remuneraciones tomando en consideración el sueldo líquido y el sueldo bruto de cada una de las personas por distintas áreas. Listo, yo ya me hice mi idea, leyendo esta historia de usuario, puedo mostrar este gráfico. Y finalmente, un criterio de aceptación de una historia más adelante, cuando el gráfico o el dashboard ya esté ok y el usuario diga, sí, esto ya me sirve, yo podría crear otra historia de usuario que diga, ya, y ahora lo que necesito es que se detalle en un documento con estas características cómo se fue construyendo esto para un proceso de auditoría, para un proceso de que el Ah, conocimiento quede con perfecto. salud, ¿para qué? Para que esto lo tome otro equipo más adelante, o para qué? Para que el mismo usuario pueda meter mano y modificarlo a su pinta, que también hay algunos dashboards que son así. Ya, Entonces, ahí. insisto, es como, por eso no quiero meterme en cómo se hizo para atrás, pero cómo se debería hacer ahora es Ujú. como, esta historia de usuario debería tener el suficiente nivel de entendimiento para un equipo como para que el usuario se quede tranquilo que los datos se calcularon como él necesitaba. ¿Cachai? Ya, gracias. Bueno, van a salir más dudas, así que no se preocupen. El tema de la historia de usuario se logra con mucha práctica y mandándose muchas cagas. Así que yo tengo harta experiencia en eso. Y finalmente hay un concepto el concepto de las 3C, que es algo como fundamental que tiene que cumplir toda historia de usuario. ¿Ya? La primera C es que cualquier requerimiento o historia de usuario que tú quieras lograr tiene que caber en una tarjeta. ¿no? Por eso la primera C es como the card.
Y esto es que lo que vimos al principio, no es necesario que toda la tarjeta esté llena de palabras, sino que en la historia tiene que tener, o la redacción de lo que yo necesito, tiene que caber en una tarjeta. ¿Y por qué en una tarjeta? Porque esa tarjeta tiene que lograr formar una conversación. ¿Ya? Es decir, ¿por qué se hacen POSIT generalmente las historias? Es porque yo ese POSIT lo puedo tomar de donde esté puesto en una pared, lo puedo tomar y puedo ir caminar con ese POSIT y ir donde otra persona y decirle, mira, esta historia de usuario no la entiendo, ¿me la puedes explicar? Y la idea es que tú tengas una conversación con esa persona. Y por lo tanto, finalmente, tú tengas una confirmación de lo que tú entendiste es lo que quiere decir la historia de usuario. Por eso, esa es como la regla de las 3C de una historia de usuario. Ahora, la historia de usuario Regla generalmente, 2, conversación. sí, es una tarjeta, Ujú. conversación y confirmación. Esto no es prueba en todo caso, pero es tarjeta, conversación y confirmación. Esas son como las 3C en una historia de usuario. Y como les dije, eh, esto generalmente se pensó cuando las historias de usuarios se escribían como los post-its, se ponían en las paredes y todos teníamos tableros físicos y nos íbamos mirando como los tableros físicos, pero actualmente la mayoría de los equipos ya usa tableros digitales y por lo tanto existen herramientas que te permiten escribir historias de usuario digital. Cuando tú le quieras, por ejemplo, en una situación como la que estamos hoy, tú podrías pasarle el link de Target Process a, a la persona con la que tú tengas una duda, puedes hacer una call y revisan en línea la tarjeta, el historial de usuario, perdón, y resuelven dudas. Creo que alguien levantó la mano. Sí, tengo una duda Dime. respecto a estas tarjetas que va a ver el equipo. Las escribe el Product Owner y las conversa con el equipo. Sí. Pero el Product Owner tiene que tener una conversación atrás con el usuario final o el dueño del requerimiento para que me confirme que esa historia es lo que quiere el cliente, porque una cosa es la que yo puedo ver yo como Product Owner, pero puede ser distinta a lo que vea el negocio, por ejemplo. Entonces, tiene que haber un momento en que yo reafirme esta historia con el negocio y después yo pase al equipo a plasmar, a negociar lo que está en esa historia. Mira, por eso es que el rol del Product Owner es uno de los más críticos e importantes dentro de un equipo. ¿Cachai? Es justamente lo que decís tú. El Product Owner tiene que ser capaz de traducir lo que le están pidiendo sus áreas solicitantes o stakeholders. Y para eso el Product Owner tiene que tener como ciertas herramientas que se llaman Stakeholder Management. Para eso tiene que hacer reuniones, de hecho, la mitad del tiempo de un Product Owner es pasar en reuniones. Tiene que estar ahí entendiendo qué es lo que quiere el usuario, cómo fueron cambiando los requerimientos, cuál es el presupuesto asociado, cuánto llevo gastado, etcétera, etcétera. Son muchas variables. Cómo va la competencia, cómo van surgiendo estos nuevos productos en el mercado en otros países. O sea, hay muchas variables que tiene que manejar un Product Owner, pero yo nunca he visto un Product Owner que vaya con una historia de usuario en particular a discutirlo con un stakeholder. Lo que hace generalmente el Product Owner es hablar de su backlog. ¿Okay? Como, mira, estas son todas las historias que yo tengo y lo que quiero lograr como objetivo es que, no sé, logremos implementar la desafiliación electrónica de aquí a agosto. ¿Qué historias de usuario hay de por medio y cuáles son las tareas de cada una de esas historias? A un stakeholder no le interesa. ¿Cachai? Lo que le interesa realmente ese detalle es al equipo. Y si el Product Owner Claro. no sabe responder las dudas que tenga el equipo, es muy probable que necesitemos también del apoyo de un stakeholder en ese refinamiento. De hecho, se puede dar esa figura. Es rara vez que pase, pero generalmente al principio pasa cuando el stakeholder, o cuando el product owner no es muy maduro o no tiene mucho, no tiene como, no sé, pues mucha experiencia escribiendo historias de usuario o atendiendo muchos stakeholders, que puede ser, no digo que esté mal, eso todos partimos así. Pero cuando uno ya va soltando la mano o va entendiendo como qué es lo que necesita el stakeholder o el área completa, ya no es necesario y después tú lo validáis, por ejemplo, en una review. No sé si alguno de ustedes asistió a alguna sprint review, que al menos los chicos partieron así. Po. Al principio se tiraron piscinazos y se mandaron sus buenos cagazos. Y en la review le decían, oye, eso no es lo que yo pedí, eso no era lo que le habíamos dicho, oye, Product Owner, esto está mal escrito.
y fueron como 2, 3 sprint review que pasamos a cierto momento incómodo, pero después en la práctica, cuando uno ya empieza como a soltar la mano, usted va diciendo, oye, súper bien, ahora sí, esto era lo que yo necesitaba, y vaya escuchando ese tipo de frases. Entonces, por eso la idea es que este tipo de iteraciones sean lo más cortas posible. Por eso cuando yo le hablaba de que una historia se desarrolla en máximo semanas, realmente es porque tú necesitas tener un feedback de vuelta. Esa es la idea de ir haciendo como esta historia de usuario. ¿Vale? Oye, denme. Gracias. No, Filo, no me va a contestar. Yo. Bueno, Entonces, vamos viendo ejemplos de una historia de usuario. ¿Ya? Y con esto ya vamos como prácticamente terminando el taller. Ejemplo, título de la historia de usuario, iluminar la salida de dinero. ¿Ya? ¿Cuál es la estructura? Como Juana, que es la señora mayor, quiero que el cajero me avise por dónde va a salir el dinero con una señal luminosa. ¿Y para qué? Para no desorientarme al terminar la operación. Este sería un ejemplo básico de, por ejemplo, un equipo que está desarrollando un cajero AT, donde tiene que ser un dispensador de dinero, y nos estamos poniendo en el caso de una señora mayor, de un abuelito. ¿Sí? Entonces, por eso estos cajeros tienen esta señal luminosa, como para que la gente mayor también, por acá va a salir las lucas. O no necesariamente la gente mayor, pero es un caso que nosotros podemos utilizar. ¿Qué le falta a esta historia de usuario? Los criterios de aceptación. Bien, Valentina. Aquí le faltan los criterios de aceptación. No sabemos si es invest. Es independiente, es negociable, tiene valor, genera, es alcanzable, etcétera. ¿Ya? Todo eso lo tenemos que ir analizando uno a uno. Pero obviamente por temas de tiempo no lo voy a hacer. Después ustedes, si quieren, revisen la grabación o la presentación que les voy a mandar y vean si esto realmente es invest, si cumple con todos los criterios de cómo se debería generar una historia de usuario. Otro ejemplo. Como cliente habitual, quiero ver productos relacionados para ver si hay otros productos que me puedan interesar. ¿Cuáles son los criterios de aceptación? Bueno, aquí decía condiciones de completud, que es exactamente lo mismo. Los productos tienen que estar ordenados por valoración y margen de beneficio. Cuando el usuario haga clic en un producto, se tiene que desplegar un detalle, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí pueden salir muchos criterios de aceptación más. Esta historia de usuario está correcta, digamos, así es como el formato tipo bien básico de una historia de usuario, pero además este tiene como algo adicional que es una prioridad y un coste. La prioridad generalmente es la que tiene en su cabeza el product owner, ¿ya? Hay distintos métodos de priorizar. No me voy a meter en ese mundo ahora en esta sesión, pero el product owner debería tener ciertas técnicas como para priorizar cuál historia de usuario debería ser antes y por qué, ¿ya? Y además, esta historia de usuario tiene un coste, o si lo quieren llamar de otra manera, un esfuerzo. Yo puedo poner distintas escalas de esfuerzo. Generalmente los equipos ágiles ocupan la escala de Fibonacci. No sé si han escuchado hablar de como los planning Sí. poker. Esas, Planning Exacto. Poker. Los equipos ágiles, por ejemplo, dicen, ya, esta historia va a tener un esfuerzo de 1, que es el menor número de la escala Fibonacci. Por lo tanto, eso quiere decir que para ellos es lo más simple de hacer. No quiere decir que sea lo más rápido o lo menos complejo, sino que para ellos, Una escala. dado su escala de desarrollo, dicen que para ellos es lo más simple de hacer. Puede que otra historia, la historia de la señora Juana, chuta, esta historia es de escala 21. Chuta, entonces, ¿qué me sale mejor? ¿Hacer muchas historias de tamaño 1 o una sola historia de tamaño 21? ¿Qué es lo que yo voy a alcanzar a hacer en esta semana? Y esos son juegos que tiene que ir haciendo el product owner con el equipo en base a lo que va a ir generando como valor a sus stakeholders, ¿vale? Y así pueden haber muchas formas de estimar esfuerzo. Hay tallas de camiseta, donde el equipo dice, esta es una talla X, esta es una talla XS, esta es una talla M, o esta es una talla L, o esta es XL. Chuta, es gigante, más o menos, chiquitita, y no se complican tanto como con la escala de Fibonacci, que es mucho más grande. Hay otros equipos que incluso utilizan el esfuerzo en base a los días que a ellos les va a costar desarrollarlo, o en horas, que ya ahí es meterse algo mucho más complejo.
Para mí, lo que yo he visto en la práctica que funciona muchísimo mejor es la escala Fibonacci. Y se lo digo porque he implementado todas las otras tipos de esfuerzo y generalmente es un caos, menos la Fibonacci que uno como que trata de entenderlo yo. Pero eso es, O la escala se llegaba hasta cierto límite, nosotros usábamos hasta el 13. es que eso es lo que iba a decir a continuación, po. Cada escala depende de cada equipo. Cada equipo tiene una escala diferente. No son escalas comparables un equipo con otro. Si un equipo puede hacer en un sprint o en un mes, puede hacer un esfuerzo de 100 puntos, si el equipo al lado hace 50 puntos, no quiere decir que sea más penca, sino que ellos tienen otra escala distinta. ¿Ya? Por eso como que no es, generalmente una escala de esfuerzo no se utiliza jamás como un KPI, porque es algo como súper ambiguo, ¿ya? Y no es comparable entre equipos. Y finalmente la última parte la voy a pasar más o menos un poco rápido por temas de tiempo, nos quedan 10 minutos solamente y no creo que alcancemos a hacer el ejercicio. ¿Cuáles son los patrones básicos para escribir historias de usuario? Primero, los pasos de un workflow. Y esto como que lo voy a ir como explicando a la medida que lo leo. Entender si puedes tomar parte de todo el flujo y luego ir agregando más historias. En ocasiones, el medio del flujo no es tan valioso. Nos podríamos concentrar en hacer historias que se concentren en el inicio y historias que se concentren en el final, o es necesario hacer todo el flujo necesariamente. ¿Qué no hacer? Y esto es como una regla, no hagas una historia por cada paso de un workflow. Por favor, eso no se hace. Lo que se hace es tomar una funcionalidad completa. ¿Para qué? Para que pueda ser independiente. ¿Qué pasa si hago una historia por cada paso del workflow? Voy a tener muchas historias dependientes entre sí. Por lo tanto, la historia 2 no puede partir si es que no ha terminado la historia 1. La historia 3 no puede partir si no ha terminado la historia 2. Y así. La idea es que nosotros tengamos la mayor cantidad de historias que puedan partir todas en paralelo, ¿no? Y eso puede implicar que yo tome varios pasos de un workflow en una pura historia. Eso es lo que quiere decir como este patrón. Segundo, lo que preguntaba ahí José. No sé. Sí. Foco en las reglas de negocio. ¿Qué alternativas tengo? Si quiero buscar algo, lo puedo hacer por fecha, por tamaño, por nombre, por etcétera, etcétera, etcétera. Siempre hay que tener como ojo en los criterios de aceptación, sobre todo, cuáles son las variaciones en las reglas de negocio, ¿vale? Es como lo mismo, el mismo ejemplo que me habéis dicho tú del dashboard es justamente parte de uno de los patrones de diseño de una historia de usuario. El esfuerzo. ¿Podemos dividir la historia en varias, siendo la primera la que más esfuerzo lleva? Es como pregunta y en realidad es como afirmación. Parece que no es muy inteligente. Total, el desarrollo es el principal foco del esfuerzo, ¿o no? Bueno, nunca te olvides que tienes que probar esto. Y cuando digo testing, insisto, no es solo el QA o el UAT, sino que es cómo vamos a probar esto todos, ¿ya? Las historias por sí solas no son independientes, pero si hacemos la primera, sí lo es. Entonces, hay ocasiones en donde ustedes se van a tener que encontrar necesariamente con que van a tener que escribir historias que son dependientes, pero si se encuentran bajo esa situación, la idea es que la primera, cuando nosotros terminemos la primera, que es la que va a llevar mayor esfuerzo, el resto de historias que siguen sí sean independientes porque yo ya terminé la primera, ¿ya? Eso es como El problema que pasa dividir el ahí esfuerzo. es la característica o el atributo de invest, que es decir, que las otras que subyacen no sean negociables. Por ejemplo, justamente, pero acuérdense también ahí que yo le dije que si una historia no cumple el invest, no quiere decir que no se puede hacer, sino que vas a tener mayor complejidad en hacerlo. ¿Cachai? Pero es muy buen punto. Justamente si tú tenés que tratar de evitar este tipo de situaciones, porque te van a empezar a pasar esto y un equipo maduro, insisto, te puede decir, oye, pero esto no es negociable, entonces ¿por qué una historia de usuario? ¿Y por qué la tenemos que hacer? Y ahí te puedes meter horas en un refinamiento. Lo simple y lo complejo. Hay historias que mientras más se discuten, más se agrandan. ¿Les suena esto? ¿Les suena como conocido esta frase? La historia. Sobre todo la 347. Pues este es tu criterio. Recuerda que el objetivo es maximizar el aprendizaje. ¿Para qué vamos a hacer esto perfecto a la primera? Hay ocasiones en donde sí nos podemos equivocar, otras no, insisto. Véanlo en el contexto que a ustedes les convenga.
La pregunta clave es, ¿cuál es la versión más simple de esto y que le soluciona el problema al usuario? ¿Vale? Siempre acuérdense de esa pregunta. Y finalmente, rompe la complejidad y crea historias más abordables. No porque seas un experto en hacer historias de usuario o un product owner que quiere quedar bien con todos los stakeholders, vaya a hacer una historia de usuario gigante, muy compleja de hacer y muy poco abordable. Total, dejaste contento a todos los stakeholders, pero recuerde que hay un equipo que va a tener que implementar esto y lo más probable que te diga, no lo puedo hacer en mínimo 3 meses. Se te fue al piso tu historia. Y lo otro, no caer en esa trampa de que, bueno, discutamos la historia de usuario y le empezamos a agregar cosas, y empezamos a agregarle cosas, y empezamos a agregarle cosas, y al final la historia se complejiza muchísimo más de lo que realmente es. Y al final la cuestión de la historia es muy simple de hacer y termina en algo tan complejo porque todos ven que es complejo. No hay que caer en esa trampa. Esto no aplica mucho como en las historias que yo he visto acá en Consalud, al menos que es la variación de los datos, que si tienes muchos tipos de datos, la historia es compleja de por sí, y cuando me refiero a datos, estoy hablando como, esto podría como aplicar para las áreas de BI, por ejemplo, donde tenemos como muchísimos datos por validar. El objetivo es encontrar el set de datos más valioso y partir por ahí. Y en entornos complicados, este dato es un fácil de obtener. En complejos hay que partir con lo que sabemos. Insisto, este patrón de diseño de historia de usuario no he visto que aplique todavía en las historias que actualmente hemos desarrollado con salud. Francisco, en el ¿Mm? patrón anterior de la complejidad, cuando tú en la historia no va el cómo se hace. Por lo tanto, se debiese simplificar bastante si no profundizas en el cómo. Así es. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, cuando en áreas de desarrollo o de sistemas te empiezan a cuestionar la solución porque el cómo es muy complejo, no es parte de un patrón o no es parte de un atributo que vaya en la historia. Entonces no debiese No, ser en ese momento que se negocie o que se plasme la dificultad. no, porque nosotros partimos de la base de que un product owner no tiene idea cómo se soluciona lo que está pidiendo. Lo que sí tiene clarísimo es el qué necesita que se solucione. Y ahí como que volvemos como a lo anterior. Si yo tengo una necesidad, esa necesidad se la tengo que pasar a un equipo y deja al equipo que vea cómo la hace. A lo mejor yo como product owner puedo tener la idea que es la más eficiente del mundo y es comprobado que así es, pero el equipo a lo mejor tiene otra idea y parte de la filosofía que está detrás de esto, como de Lean o de agilidad, es, bueno, deja que el equipo se pegue ese porrazo y entienda. Si es muy costoso ese porrazo, bueno, ahí hay que pensarlo, pero si lo puede hacer el equipo de la manera que ellos están pensando, que lo hagan y que más adelante se den cuenta que lo podrían haber hecho de otra forma o en las historias siguientes. ¿Ok? Ok. Pero efectivamente, pues no tenéis que entrar en esa discusión de el cómo, si el que sabe el cómo se tiene que hacer las cosas es el mismo equipo. ¿Vale? Y variaciones en la interfaz, esto es algo que sí he visto harto que pasa, es que a veces dicen la interfaz tiene que ser bonita porque hay ciertos estándares corporativos. No sé si han visto eso. O tiene que tener estos colores, tiene que tener este logo, tiene que este pixel puesto a este lado de la pantalla. Y eso sí lo he visto mucho en muchas de las historias que tenemos actualmente. Lo importante acá es enfocarte en entender que ese dato que necesitas es importante, no si es fácil o obtener, no si es fácil de obtener o visualizar, ¿vale? ¿Qué me refiero con esto? Por ejemplo, hay veces que nos han dicho, oye, necesitamos que el excedente o el valor UF aparezca al lado izquierdo en tal píxel, con este color, con esta tipografía, y, chuta, y te van un montón de requerimientos, cuando lo único importante es que realmente aparezca el dato. Entonces, tú enfócate que tú puedes obtener el dato y después, en la siguiente historia, tú vas a poder hacer que en la historia que diga, oye, la interfaz de usuario va a ser corporativa y bonita, eso lo puedo hacer independiente de la primera historia que construí. La primera historia debería ser, muestra el dato. La siguiente historia es, bueno, y ahora déjalo bonito y con todos los estándares que yo te estoy pidiendo. ¿Se entiende? Es como un patrón de diseño básico también en una historia de usuario. Y creo que, esta es penúltima. Dado que cada historia es una hipótesis, ¿por qué queremos que escale? Y esto es lo que les comentaba al principio. Y yo he visto algunas historias que, por ejemplo, como dice ahí, si hacemos un A/B testing
¿es necesario que aguante 128.907.389 clientes concurrentes? O a lo mejor con que 5 personas lo estén usando al mismo tiempo y veamos cómo se comporta es suficiente. Hay historias de usuarios que yo he visto que dicen, necesitamos que esto sea completamente escalable y que tenga 10 servidores. No, ¿y para qué? Si ni siquiera nadie lo está usando. Entonces, primero aprende qué es lo que tus usuarios quieren y luego enfócate en hacer que el rendimiento sea mejor. Ojo con lo que le estoy diciendo. No estoy diciendo que un producto no tiene que ser escalable, ni que lo tengamos que hacer porque no tiene sentido, sino lo que le estoy diciendo es que primero aprendamos cuánto es la tasa de uso que le están dando a nuestros clientes y en base a eso hagamos los esfuerzos o la siguiente historia de usuarios para escalar esto si es necesario. Si no es necesario, ¿para qué? ¿Por un capricho? ¿Mm? Por el lado de las operaciones, este sí que es el penúltimo patrón, eh, hay muchas historias de usuarios que hablan acerca del famoso CRUD. No sé si, bueno, esto es un tema más técnico, así que no creo que lo manejen, pero el CRUD habla acerca de la manipulación de datos. El C es el Create, el Read, Update y Delete. O sea, crear, leer, actualizar y borrar. Eso quiere decir CRUD. Y hay historias de usuario que piden hacer todas estas operaciones en la misma historia de usuario. Entonces, uno de los patrones básicos de diseño dice, bueno, tú puedes hacer una historia en donde tú crees un dato, otra historia donde tú puedas leer ese dato, otra historia donde tú puedas actualizar ese dato y otra historia aparte donde tú puedas eliminar ese dato. A eso se refiere como este patrón de operación. Y lo último, a veces las historias no son complejas, sino que no sabemos cómo implementarlas. ¿Ya? Por ejemplo, a mí me ha tocado alguna vez leer historias de usuario que dice, necesitamos incorporar la firma digital para los documentos que se firman a través de un celular. Yo, chuta, ¿y cómo se hace eso? Po? A lo mejor el mismo equipo experto no tiene idea de cómo se hace. ¿Ya? Y eso puede pasar. Y puede pasar con muchas actividades que nos toque desarrollar como equipo. Entonces, para eso, lo que nosotros hacemos es un llamado Spike o POC. Una POC es una prueba de concepto, Proof of Concept. ¿Ya? Y lo hacemos para entender cómo podría pasar. De hecho, un Spike, o llámenle una prueba pequeña, es como decir, bueno, pero fácil, ¿alguien tiene algún celular? Sí. Y bajemos alguna aplicación X, no sé, el PDF, ya el PDF. ¿Podemos firmar algún documento con ese programa? A ver, hagamos una prueba. ¿Sabes que sí, sí pude? ¿Y lo podéis guardar? Sí, listo, ya está. Entonces esta cuestión se puede. El sistema operativo de un celular lo permite, entonces hay alguna forma de hacerlo. Eh, Distinto sería que yo me lance a trabajar en una historia, ya, ahora tenemos que firmar estos PDF de alguna manera en el celular, pero yo ni siquiera sé si eso es factible de hacer. Entonces, lo que hacen generalmente los product owners o incluso los mismos equipos, generan una tarea en su backlog que se llama Spike. Y este Spike va a ser una prueba de concepto que van a hacer. Oye, hagamos un Spike que va a durar máximo, yo he visto que duran máximo 2 días, y como salida o como resultado de un spike es se puede o no se puede. Eso es el objetivo de hacer un spike. Esto se usa, insisto, en algunas oportunidades para requerimientos que son muy volados y que no tenemos como claro cómo se deberían hacer. Por ejemplo, lo que he visto que se viene ahora como spike es el tema de el uso de la clave única. ¿Sí? Que generalmente las instituciones públicas tienen permiso para utilizarla, pero las privadas no. Entonces, chuta, ¿cómo lo vamos a hacer? Y si la podemos usar, tenemos que hacerlo a través de una API, tenemos que hacerlo a través de una página, tenemos que hacerlo a través de un conector. No tenemos idea cómo se hace. Entonces, para eso se usan los Spike, para hacer pruebas pequeñas y saber si esto va a ser factible de hacer o no en el futuro. Y bueno, la idea, por tiempo ya no lo vamos a hacer, estoy pasado 3 minutos. La idea era que cada uno de ustedes creara una historia de usuario, de ejemplo, como a ustedes se le ocurriera, con los patrones y los criterios de aceptación que aprendimos. A lo mejor se los podría pedir de forma individual que me la manden por correo y ahí vamos pimponeando más adelante. O como Perfecto. quieran, no sé. Pero por temas de tiempo no lo voy a hacer ahora porque no va a ser mucho tiempo. Finalmente, referencias. Toda la información que les mostré a continuación es de este libro que se llama User Story Mapping. Es de Jeff Patton, y es como uno de los padres de las historias de usuario. Este libro lo tengo en PDF, si alguien lo quiere se lo puedo enviar, no tengo ningún problema. El único
pequeño gran detalle es que está en inglés. Así que no lo tengo la versión en español, a lo mejor está en Amazon, no tengo idea. Eso pues chicos, terminé. ¿Alguna duda, pregunta final? No, al contrario, Francisco, fuiste súper claro. Yo creo que no había participado en una capacitación así y la verdad que la encontré bastante productiva. Logré mantenerme súper concentrado durante toda tu exposición y la verdad que agradecer nomás. No, fueron muy claras y las respuestas también muy ejemplificadoras, así que en ese sentido, muchas gracias. Bacán. Sí. Gracias, José. Yo también me sumo a lo que dice José. La presentación, sobre todo, fue muy práctica y súper aplicable a lo que hoy día estamos haciendo. Y la idea también es, a mí me pasa, de repente eh, tendemos a complejizar los temas y se empiezan a dilatar y al final no llegamos a los tiempos porque también nos complejizamos al abordarlo. Entonces, esta metodología al menos se presenta súper práctica y súper intuitiva y es como empezar a agregar valor muy rápido. Así Claro. que